Día 7 de enero del 2026. Estamos dando inicio a nuestro estudio de esta tarde. Muchas gracias por estar aquí. Y pues recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento. Vamos a hacer nuestra continuación. El día domingo tuvimos domingo de testimonio, pero hubo unas cositas que platiqué con los hermanos allá en domingo de testimonio. Entonces aquí las voy a repetir muy brevemente para que también quede grabado. Para que todos ustedes. Entonces déjenme compartir para que vean mi presentación. Y pues ahora sí comenzamos. Bueno, algo rápido que compartí con los hermanos el día domingo fue precisamente, ahorita se los voy a mostrar, esta imagen que me gustó mucho. Esta imagen, le comentaba a los hermanos allá en el estudio del domingo, es una fotografía que tomó el telescopio Hubble. El telescopio Hubble es un telescopio que se encuentra orbitando en la Tierra, ¿verdad? Que se encuentra alrededor de la Tierra. Y esta fotografía representa un pedacito de cielo, tan chiquito como un grano de arena. Si ustedes tomaran un grano de arena con sus dedos y lo pusieran frente a ustedes con el brazo extendido hasta adelante, eso es el tamaño de esta foto. Así de pequeño es este pedacito de espacio que estamos viendo. Y sin embargo, en este pedacito de foto que tomó el telescopio Hubble, estamos viendo esos puntos luminosos que ustedes ven, no son estrellas, son galaxias. Más o menos un aproximado, ¿verdad? Porque no tenemos una contabilidad exacta. Un aproximado podríamos estimar que estamos viendo en esta imagen 10,000 galaxias, ¿verdad? Y recuerden que pues cada galaxias están compuestas por muchas estrellas. Entonces también tenemos un estimado tomando en cuenta más o menos como referencia a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, donde estamos nosotros, ¿verdad? Pues puede haber que haya entre 100,000 o 400,000 estrellas por cada galaxia que están ustedes viendo ahí. Entonces, si calculamos cuántas estrellas estamos viendo por cada galaxia, ¿verdad? Pues está ese numerote que está ahí, que lo están viendo, no sé si lo puedan ver bien. Serían 1,000,000,000,000 de estrellas. Y eso que acuérdense que les estoy diciendo que es una imagen que es del tamaño de un grano de arena. De ese tamaño es el pedacito de cielo que solamente estamos viendo ahí. Y entonces yo le decía a los hermanos el día domingo que por cada estrella de esas 1,000,000,000,000 de estrellas seguramente hay planetas. Porque ahora ya sabemos que, que pues siempre, casi siempre por las estrellas están rodeadas de planetas que orbitan alrededor de ellas. ¿Mande? Ah, bienvenida, bienvenida, mi hermana, bienvenida. Entonces, pues ya ni siquiera le vamos a calcular cuántos planetas pudiese haber en esa imagen porque pues, ya se nos acabaron los dedos de las manos, de los pies y de todo para calcular, mis hermanos. Es simplemente enorme. No tiene, vamos, no nos acabamos ni la vida para contar cuántos lugares, cuántos planetas hay, cuántas estrellas. Y si nosotros consideramos, como dice el apóstol Pablo, que Dios es el creador de todo esto y que Él es más grande que todo esto, porque todo esto lo envuelve Dios, pues nada más imagínense a quién nos estamos dirigiendo todos los días, ¿no? ¿Cómo es esta maravilla de que a pesar de toda esta vastedad tan enorme, aquí estamos, existimos en este momento, tenemos conciencia, tenemos nuestro libre albedrío? Y eso es algo que también para otro estudio se los voy a dejar pendientes porque también me ha gustado escuchar pues las investigaciones que hacen pues gente que se dedica a la ciencia, ¿verdad? Y hay unas investigaciones muy interesantes que a mí en lo particular, pues cada vez que les escarban más, perdón, pues realmente coinciden más con lo que precisamente nos explica nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles e inclusive los profetas. Pero eso se los voy a dejar pendientes, pero realmente cuando se los platique creo que les va a gustar mucho y les va a sorprender. Pero bueno, aquí solamente comparto con ustedes esto que
compartí el día domingo con los hermanos para que vean esta enorme, o sea, esta es muy grande, ¿no? Es muy grande el cielo y como decíamos el domingo, y suponemos que a lo mejor esto es apenas el primer cielo, ni siquiera nos imaginamos dónde está el segundo cielo o el tercer cielo. Y nada más imagínense la cantidad de millones de estrellas y de planetas que hay que nos rodean. O sea, realmente esto es majestuoso, está más allá. Bueno, y entonces también se acuerdan que comentábamos, retomando un poquito de mi estudio, nos habíamos quedado en la Torre de Babel, estamos viendo los gobiernos, yo les estoy invitando a que hagamos una reflexión de qué podemos aprender sobre cómo nos autogobernamos nosotros, los seres humanos, cómo lo hemos hecho a veces bien y cómo a veces lo hemos hecho mal. Y decidí que nuestra guía sea pues los personajes principales, digamos, de la Biblia, como vienen apareciendo en el orden cronológico. Y entonces ya hemos visto a lo largo de este desarrollo, ¿verdad? Empezamos con Adán y Eva, después Caín y Abel, después nos fuimos con Enoc, después llegamos a Noé y estábamos ahorita en la Torre de Babel. Y comentábamos también ese día que platicamos de esto, que es interesante de por qué a Dios pues desearía que la humanidad se separara y se esparciera, ¿verdad? Y fíjense que ya lo había platicado, creo que yo en un estudio, nada más se los pongo. Obviamente no es una prueba como tal, ningún arqueólogo dice que sea una prueba, porque digamos, hay diferentes opiniones, pero a mí se me hace muy sospechoso y creo que ya lo había platicado con ustedes en un estudio, que es que en diferentes culturas que están separadas por geografías diferentes y en diferentes momentos, muchas veces representan a los dioses, cuando las culturas representan a sus dioses, los representan sosteniendo una cosa que nosotros lo vemos como una bolsita. La verdad, nadie ha podido, ningún arqueólogo ni ningún investigador ha podido definir exactamente qué es, pero no sé si ustedes, si logran ver bien más o menos la imagen, pues sí parece como una bolsita, ¿no? Y lo interesante está para mí, que lo traigo a colación, ya que estamos hablando de la Torre de Babel, que pues mi hipótesis, ¿verdad? Es una hipótesis que yo quiero plantear ante ustedes, pues como que esto pareciera que demuestra que todas estas culturas alguna vez tuvieron un origen. Para mí ese es un indicio de que alguna vez sus padres, sus antepasados, compartieron, pues no sé si un mismo un lugar, un origen. Muchos, pues ahora sí que antropólogos coinciden con esa teoría, aunque no se ha podido comprobar. Pero a mí se me hace muy sospechoso. Miren, esta imagen, no sé si logran ver, la primera imagen de su lado derecho. Voy a verlo, voy a hacer más grande. Esta imagen, por ejemplo, es de un lugar que se llama Göbekli Tepe, que es uno de los asentamientos humanos más antiguos hasta la fecha, que hemos podido descubrir, que está en Turquía. Que aquí, no sé si lo logran ver, que parece así como que aquí hay como un buitre, me parece. Y vean cómo aquí arriba están las bolsitas, ¿sí? Pero luego, miles de años después, separados por el tiempo y también el lugar, porque no están cerca, ¿verdad? Déjenme dar acceso aquí a una hermana, ok. Vemos aquí en esta otra imagen Mesopotamia, y vean aquí la representación de uno de los dioses. Al lado, ¿sí? Es como hacían los mesopotámicos la representación de sus dioses, o no sé si también decirles ángeles. Y aquí vemos otra vez la bolsita. Y luego, fíjense, hasta el continente americano. Aquí ya estamos, me parece que esto es de Maya, con los mayas. Y aquí está, ¿qué tienen que ser? Digamos, o estamos suponiendo que los mayas conocían a los de Mesopotamia, no sé. Y aquí otra vez está el dios y la bolsita. Y aquí tenemos otra piedra, también me parece que es de origen maya. Aquí otra de Mesopotamia. Aquí tenemos estos otros también de Mesopotamia, y siempre miran, ahí está. No sé qué es, mis hermanos. Ningún arqueólogo le ha podido dar
¿Sí o no parece como una bolsita? Pero ¿y por qué siempre lo traen los dioses? Y luego, aquí miren, hasta los gigantes de Tula. Aquí miren, aquí está el gigante de Tula, aquí en México, y miren, aquí está el gigante que representa a un dios y está cargando la bolsita. Entonces, en mi opinión, mis hermanos, obviamente es una hipótesis, para mí refuerza, soy de esa idea de algunos investigadores que refuerzan que todas estas culturas, alguna vez sus antepasados, vinieron de un origen común o de una civilización común, y de ahí que cuando se fueron esparciendo por todo el mundo, se llevaron esos conocimientos, esas tradiciones, así exactamente como nos lo han narrado nuestro hermano Jaime, cuando Jehová le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Se acuerdan cómo una de sus esposas se llevó los dioses? Nos platicó nuestro hermano Jaime, cómo se llevó los dioses de su padre. ¿Se acuerdan qué nombre nos enseñó Jaime que llevan esas figuritas? A ver, mucho silencio. ¿Cómo se llamaban esas figuritas? Todo. No oí, no oí. ¿Tuli? No, no. Bueno, seguimos entonces. Eso nada más que me gustaba destacarlo, ya que estábamos hablando de la Torre de Babel. Bueno, ahora mis hermanos, me voy a adelantar, me voy a saltar, porque en la línea, pues les comentaba yo, ahí hablamos de Adán y Eva, después Caín y Abel, luego Enoc, luego Noé, luego la Torre de Babel. Adelante, Raquel. Es que Juliancito dice que ya no nos dijiste cómo se llaman, manito. Ah, pues es que me tenían que decir ustedes, porque aquí nos estaba viendo Jaime y nos estaba dando cuenta. Decir Jaime, ya se les olvidó. A ver. Veremos la repetición. Ok. Bueno, ahorita se los digo. Pero bueno, entonces, decíamos aquí, tenemos a Adán y Eva, Caín y Abel, Enoc, después estamos con Noé, Torre de Babel, Abraham, y obviamente de aquí después de Abraham no le he agregado que viene, en este caso, o sea, Isaac, Jacob, Moisés, bueno, Jacob es Israel, Moisés, luego vienen los jueces, y luego, en mi opinión, viene Samuel. Me falta agregar ahí a los jueces y a Samuel. Y después de Samuel me salto inmediatamente, que es lo que quiero tratar el día de hoy con ustedes, a los 3 reyes, que me parece que son interesantes que tengamos esta triada de reyes que se dan en este origen precisamente en el reino de Israel, que es Saúl, David y Salomón. Y es cuando aparece por primera vez la figura del reinado precisamente en Israel. Ya existían los reyes en las otras civilizaciones, en los otros pueblos. Tan es así que precisamente cuando a Samuel le increpan y le dicen los ancianos que quieren un rey, pues eso es lo que dicen, ¿no? Queremos un rey como las demás naciones. Entonces, digamos que tenemos un recorrido que nos va desde, no sé si decir, desde Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los jueces, Samuel, para luego llegar a la figura de los reyes. Entonces yo les invito a que el día de hoy nos saltemos un poquito a los jueces y a Samuel, luego regresamos a ellos, pero vámonos a ver entonces la figura de estos 3 reyes. Y lo primero que quiero que veamos es cómo viene esta aparición, ¿no? Porque entonces digamos que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado exactamente desde que Moisés lo saca de Egipto. Si ustedes se dan cuenta, cuando ya Moisés saca del pueblo de Egipto, ya estamos hablando ya no de una familia, porque de Moisés para atrás, ¿no? Pues hablamos de una familia. Por ejemplo, si hablamos de
Abraham, Isaac y Jacob, pues es una familia. Los patriarcas, estos 3 hombres, son guiados por Dios, ellos toman sus decisiones. Pero a través de Moisés ya estamos hablando de un pueblo, ya estamos hablando de una nación, ya no es una familia chiquita, ya no es un hombre con sus 12 hijos o sus nietos, no, ya estamos hablando de una nación. Entonces, ahí, en este momento, al ya no estar Moisés, acuérdense que vienen los jueces, los profetas, entre ellos Samuel, pero luego viene la figura del reinado, ¿sí? Entonces vamos a leer en Primera de Samuel 8, vamos a leer todo ese capítulo, Primera de Samuel 8. A ver, nuestra hermana Esther, si nos lees, vayan preparando porque les voy a pedir que diferentes hermanas vayan leyendo un pedacito diferente. Le vamos a pedir a Esther si tiene su Biblia ahí disponible para que nos lea. ¿Quieres que lea? Permítame, hermano. Ok. A ver. Aquí vamos, permítame. Ajá. Samuel. Primera Samuel, ¿qué, hermano? Es Primera de Samuel 8. 8. 8, número. El primero, así empieza desde el principio. ¿Del 8 al qué? Que le empieces. Primero yo te voy a decir dónde paras. Ah, ok. Ponme el celular con la lucecita porque... Y aconteció, es que no encuentro mis lentes. Bueno, dice, y aconteció que tan pronto como Samuel hubo envejecido, hizo nombramientos de sus hijos como jueces para Israel. Ahora bien, sucedió que el nombre de su hijo primogénito fue... El nombre de su hijo primogénito fue Joel y Abías. El nombre de su segundo, el nombre de su segundo, ellos estuvieron juzgando en Berseba, y sus hijos no andaban en los caminos de él, antes bien se inclinaban a seguir las ganancias injustas, y aceptaban sobornos y pervertían el juicio. Con el tiempo, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel, a Rama. Hasta ahí. Vamos a hacer una pausa. Muy bien, Okay. vamos para analizar un poquito. Gracias, mi hermana Esther. Entonces aquí vemos que en esta parte de la historia estamos llegando a un punto en donde ya el pueblo había salido de Egipto, ya Moisés no se encontraba, ¿verdad? Pero ya estaba la figura del tabernáculo. Y a través del tabernáculo, ¿verdad? Había un ministerio de la tribu de Leví que ya lo llevaba a cabo. Y después, pues conocemos que es esta figura profética, esta figura del joven Samuel que había sido prometido, ¿no? Por Elcana, que si ella concebía un hijo lo iba a dedicar a Dios. Y vemos que Dios hablaba directamente con Samuel. Y aquí estamos ya en el momento en donde ya Samuel ya está grande. Y lamentablemente nos dice aquí la narrativa que sus hijos no eran del mismo temple de su padre, ¿sí? Y eso es algo que aquí vemos ver en la Biblia que pasa tanto de esta manera como también pasa de la forma inversa. También a veces hay reyes o padres, digamos, muy malvados, pero que tienen hijos de noble corazón. Pero bueno, aquí pasa al revés, ¿no? Dice entonces el capítulo 3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Como Samuel es el que me ayudaba a ministrar en el templo, dice, antes se la dearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Y entonces aquí, una vez más, mis hermanos, me parece que aquí la Biblia en estos aspectos, a mí en lo particular, me gusta porque creo que es muy clara, mis hermanos, es muy clara, muy concisa para indicarnos a nosotros como personas que esto siempre va a ser el origen de todos nuestros males.
que nosotros como personas y como individuos tenemos una responsabilidad de que nosotros no nos podemos permitir que esto nos invada a nosotros, ¿sí? Que es, en este caso, como dice aquí el capítulo 3, la avaricia. ¿Qué es el cohecho? ¿Sí entienden el cohecho? A ver, nuestras hermanas que estudian aquí las leyes, ¿qué se entiende como recibiendo cohecho? Para que nos lo declaren bien. ¿Qué es recibir cohecho? Dirían mis compañeros del trabajo, cochupo. Soborno. Eso. Dinero mal Exacto. Es soborno, es decir, quiero que lleves a cabo, ¿no?, esta conducta ilícita o que me otorgues a mí, ¿no?, el beneficio, ¿no? Sí, sí, Es decir, acá, se compra la justicia, ¿sí? exactamente. Aquí les digo, aquí en mi tierra aquí nos decimos cochupo. Yo le digo luego chucupo. ¿Sí? Sí, mis hermanos, ¿cómo está eso? ¿Sí? Yo te doy aquí mira, esta dádiva y tú haces como que miraste para arriba, miraste para otro lado. Oigan, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un momento muy polémico, ¿verdad? En el cual una de las naciones que sabemos, ¿no? Nos consta que es una de las naciones más poderosas del planeta porque es la única nación que tiene un brazo militar extraordinario, ¿verdad? Invadió espacio aéreo y territorio de otra nación y sacó a un individuo, ¿verdad? Y es muy interesante porque de momento ahora salen muchos, como dicen por ahí, muchos opinólogos a opinar, ¿verdad? Pero algo que a mí me parece muy, muy acertado es que yo cuando escucho a la gente de ese país, de Venezuela, que dice, es que tú, ¿por qué opinas tan a la ligera si tú no has vivido aquí? Si tú no estás aquí, y a ti no te consta lo que nosotros tenemos casi 30 años viviendo. Y tú de repente sales y empiezas a opinar a la ligera, porque decía un comentario que me llamó mucho la atención, que decía esta persona que vive en ese país, ¿no?, en Venezuela, decía, es que durante 20 años nosotros le pedimos apoyo a las Naciones Unidas y nada más todo el mundo opinó, pero no hizo nada. Pedimos apoyo a la OEA, Organización de Estados Americanos, y todo el mundo opinó y nadie hizo nada. Luego pedimos apoyo, o sea, se nos acabaron los apoyos, porque al final de cuentas nadie hizo nada. Y la realidad que ellos viven, nosotros no la conocemos, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viviendo hoy me lleva precisamente, inclusive a ver aquí lo que hacían los hijos de Samuel. Porque otra vez, mis hermanos, parecemos disco rayado. Estamos haciendo en nuestro mundo lo mismo. Y en eso no hay ni para dónde irle, mis hermanos. No hay ni para dónde esconderse. Esto ya no se trata, esto en particular, lo que dice aquí, la avaricia, cohecho y pervirtión del derecho, esto es algo que no es algo de fe, es algo que se consta. No es algo que digas, bueno, tal vez, pues es que si tienes fe lo ves. No, esto no es de fe, esto lo estamos viendo, lo estamos palpando. Y estas son también las partes que a mí en lo particular me gustan de la Biblia porque nos está enseñando, fíjense, ¿desde cuándo? ¿Cuándo existieron estos jóvenes? ¿Cuánto tiempo estuvieron antes vivos? Y miren lo que hacían. En un lugar que no era cualquier lugar, era un lugar que representaba, ¿qué representaba el tabernáculo, mis hermanos, para el pueblo de Israel? ¿Qué representaba el tabernáculo? ¿Era la tienda del vecino? Pregunto yo. Que Dios hablaba con el sumo sacerdote. Exactamente. Entonces, imagínate qué puedes esperar que si tú vas al lugar en donde está quien representa al Todopoderoso, te encuentras esto. Te encuentras a ávaros que reciben cohecho y que pervierten el derecho. Imagínense nada más. Y entonces aquí en la narrativa creo que hay algo que es muy interesante porque entonces, ¿qué hacen los ancianos de Israel? Le dicen a Samuel, dice, ahora le voy a pedir a ver a Raquel, a ver, léeme Raquel del 5, yo te digo dónde paras. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido,
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. El 8 también. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. El 9 también. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Hasta ahí, gracias. Bueno, entonces ahora analicemos esta otra parte. Entonces ya vimos el origen de la problemática. Los hijos de Samuel, teniendo un padre tan dedicado, que es literalmente un ejemplo, pues, no sé si decir perfecto de lo que representa un hombre dedicado al servicio de su pueblo, al servicio de su gente, porque eso es lo que hace Samuel. Sus hijos no no llevan ese ejemplo, ¿sí? Que también podríamos analizar qué pasó ahí, por qué no llevaron el ejemplo de su padre, pero lo dejamos pendiente. Y entonces aquí dice que le dijeron a los ancianos, mira, tú ya estás anciano, tus hijos no son como tú, o sea, ya nos dimos cuenta que nomás no. Y entonces dijeron, danos un rey, porque precisamente, como les decía yo, que vean cómo dice el capítulo 5, como todas las gentes, ¿sí? Porque ¿qué veían estas personas? Pues todos los pueblos tienen reyes, ¿sí? Todos los pueblos tienen reyes. El faraón era un rey, ¿no? Todos los pueblos para donde voltearan, reyes. Y entonces quieren ser como los demás pueblos. Cuando vemos que el desarrollo que Dios está llevando con ellos, como que pasaron de ser familia a convertirse en una nación, no. Bueno, iba yo a decir, no, obviamente es una hipótesis mía, ¿verdad? Una interpretación. Dios no quería que fueran como los demás pueblos. Por ejemplo, me acuerdo de las palabras de Moisés que alguna vez les dijo, esta es vuestra sabiduría para que ustedes la pongan por obra en la tierra donde van a vivir, para que los pueblos digan, este pueblo es sabio y entendido. Vean cómo decía Moisés, para que la gente diga, este pueblo es sabio y entendido, o sea, toda la gente, ¿sí? Entonces, aquí vemos en el capítulo 6 que dice, descontentó a Samuel esta palabra, Samuel ora a Dios, y en el capítulo 7 dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, o sea, a Dios, para que no reine sobre ellos. Y aquí, mis hermanos, ¿qué opinan? ¿Qué pueden expresar de esta opinión de estos ancianos? Ellos dicen, a ver, los hijos de Samuel no dan una, y Samuel ya se nos va a morir. Entonces ellos dijeron, no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ponos un rey. Mas, sin embargo, vemos aquí que en la expresión que hace tanto Samuel y Dios, Dios está diciendo, no te están desechando a ti, Samuel, sino me están desechando a mí directamente, Jehová de los ejércitos, para que yo no reine sobre ellos. ¿Qué opinan, mis hermanos? ¿Qué pueden decir sobre esa expresión que hace Dios sentenciando así la intención de los ancianos? ¿Cuál pudo haber sido? Bueno, a ver, los escucho. Habló con Mira. desilusión. Ujú. ¿Cuál habría sido, en su opinión de ustedes, la otra solución que pudieran haber dado los ancianos para que Jehová se mantuviera reinando?
Uno de los siervos de Samuel podía también subir, ¿no? Yo creo que aquí, claro, como dice bien Rocío, aquí hay algo interesante que es que precisamente yo detecto esa falta, es como decir, oye, ¿cómo se supone que nosotros, piensen, a ver si me siguen la idea, nosotros tenemos fe en un Dios, o bueno, se ve que no tenían fe, ¿verdad? O seguimos a un Dios que fue capaz de sacarnos de Egipto, porque se supone que ellos conocían y sabían toda la narrativa de lo que pasó con Moisés. Se supone que sabrían lo que pasó en el monte Sinaí, lo que le pasó al ejército egipcio, lo de las plagas, cómo murieron los primogénitos. ¿Y acaso no sería Jehová capaz de solucionar el problema de los hijos de Samuel? No sería, no, es como si dijeras, Dios no se ha dado cuenta de cómo se comportan los hijos de Samuel. No, pues claro que Dios sabe cómo se comportaban los hijos de Samuel. Y la cuestión es, ¿acaso no, Dios no podría ayudarles a esa solución? Y entonces ellos, al proponer lo que yo leo aquí en la narrativa, la idea de un rey, que por lo que veo ya se les había metido en la mente y ya no iban a desistir de ello, ¿sí? Yo creo que por eso, obviamente aquí estoy haciendo una interpretación de cómo lo leo, por eso le dice Jehová, oye la voz del pueblo a todo lo que te dijeren, porque ya me desecharon, porque vean cómo dice el capítulo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, ¿sí? Vean, conforme a todas las obras que ellos, el pueblo, me imagino que habla en general la mayoría, ¿no? Que los saqué de Egipto hasta hoy y que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así también contigo, así hacen también contigo. O sea, veía el Señor que aún así la gente no confiaba o no tenía certidumbre en Dios a pesar de todas las cosas que habían visto, ¿sí? Por eso su solución fue una solución que, pues es que, por ejemplo, hoy día, ¿qué nomás yo les pregunto a ustedes, mis hermanas y hermanos, no les gustaría que alguien dijera, mira, es que, no sé, me voy a atrever a decir algo así como, es que en Vicente Barrios, si tú vas a Lindavista o en Vicente Barrios o a donde sea, de 7 a 8 de la noche y tú le preguntas en el salón en voz alta, Jehová te contesta en voz alta. No les gustaría que fuese algo así? Sí, claro que sí. Yo pregunto. No, pues sí, nada más que sería impactante, ¿no? Bueno, yo lo pregunto porque pues siento que eso es lo que tenía el pueblo de Israel. O sea, Dios habló con ellos en el Sinaí. Tan habló con ellos que todo el mundo oyó la voz. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, Dios habló con ellos en el Sinaí. Y ellos mismos dijeron, que no hable con nosotros porque nos vamos a morir. Se espantaron. Que hable contigo, Moisés. Bueno, está bien. Entonces ahora ya más hablaba con Moisés. Y luego, pues vinieron los jueces, porque pues Moisés no se daba abasto, ¿verdad? Y bueno, pues estuvieron apareciendo las figuras del sacerdocio, ¿verdad? Para eso estaba él, para ayudar, los jueces, y pues estos hombres dedicados llamados profetas, ¿no? Y y pues era así como ayudaban. Pues era directamente hablar con el Señor, ¿no? Era directamente hablar con él, que él guiara, ¿no? Pero entonces aquí ellos simplemente pues cambian y dicen, no, pues es que ya no queremos que sea él, sino que queremos que sea un hombre que nos sea el líder de nosotros, en este caso un rey, ¿no? Y pues ya se me acabó el tiempo, mis hermanos. Le vamos a dejar aquí en la pausa hasta aquí, en esta narrativa. Obviamente lo interesante que también quería y que seguiremos analizando es que Jehová les advierte qué significa tener un rey. Y creo que esa es la parte donde también nosotros podemos analizar y desmenuzar, precisamente porque pues desde entonces, bueno, todas las naciones que han tenido reyes, todas han padecido reyes buenos, reyes malos,
reyes coherentes, reyes locos, ¿verdad? Hoy no les decimos reyes, les decimos presidentes, pero pues se comportan igual, mis hermanos. Se comportan igual. Parecen reyes. O no, o díganme ustedes, si digo incoherencias. Entonces, en esa parte, Dios les advierte al pueblo de Israel qué significa tener un rey, qué es lo que les iba a hacer un rey. También alguna vez en un estudio, no sé si se acordarán, les dije que hay un tratado que hizo, creo que me parece que es Maquiavelo, un estudioso de las ciencias sociales, que hace un libro que se llama El Leviatán, que hace referencia a lo que es nosotros hoy día. Tenemos una autoridad, que en este caso es el Estado mexicano, ¿no? Que está compuesto por el Poder Ejecutivo, un Legislativo y un Poder Judicial, un brazo armado, ¿verdad? Un brazo recaudatorio, y todo eso está compuesto por personas como nosotros, pero todos ellos juntos que forman el Estado mexicano, ¿verdad? Representan la autoridad, acumulan el poder para decidir lo que pasa en un territorio, en este caso, la República Mexicana. Y esa figura es lo que dice Maquiavelo, es el Leviatán, cómo nosotros hemos construido esta figura de poder, que es la que gobierna. Y siempre, de una manera u otra, está representado. Por ejemplo, aquí con los reyes, pues están los reyes, la parte sacerdotal, ¿verdad? Y el brazo militar que debe existir. Pero bueno, eso entonces lo analizaremos en la siguiente vez para ver entonces qué es lo que podemos aprender sobre los buenos reyes y los reyes que no lo han hecho tan bien, también, ¿verdad? Y bueno, nada más para cerrarme, respondiendo la pregunta que les hice, terafines, acuérdense, así se llaman los dioses que se llevó escondidos, que eran de Labán, los terafines. Ahí para que Juliancito se acuerde otra vez, porque les va a preguntar Jaime cuando le toque a él, ¿eh? Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bien, pues les agradezco mucho su asistencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de retirarme. Voy a entregar la guardia. ¿Alguna pregunta por ahí?